Bueno, y en este momento vamos a iniciar nuestra entrevista central con la candidata a vicepresidenta por parte de la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano, la política y comunicadora Sergia Elena de Celiman. Bienvenida, buenas noches, Sergia. Buenas noches, María Cela, buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por permitirme poder compartir este espacio con ustedes. La verdad que me encanta. Gracias. Ya todos vimos al principio con sorpresa cuando el 10 de marzo fuiste la escogida por el expresidente Leonel Fernández como compañera de boleta. Supimos también que estabas en Miami en ese momento recibiendo a tu primera nieta. Enhorabuena, porque es la primera vez que conversamos, porque yo creo que eres la única de las tres candidatas que eres a vicepresidenta, que eres abuela. Ha sido lo mejor que me ha pasado, lo mejor que yo me creo ha pasado. yo creo que Raquel también es abuela, es una experiencia maravillosa, pero me imagino que comparable con la idea de poder llegar a ser vicepresidenta de nuestro país. Al principio nos sorprendió porque te habíamos escuchado como miembro del Partido Reformista durante años apoyar al PRM. En el caso de Hipólito Mejía, hiciste un llamado en el 2012, en el 2016, y en uno de esos llamados, en uno de esos videos, particularmente te referiste a que teníamos que terminar con el engaño, con la indiferencia hacia los pobres y con el robo por parte del PLD. En ese PLD estaba Leonel Fernández como presidente. Yo pregunto, ¿cambió Leonel Fernández o cambió Sergia Elena? Bueno, Sergia Elena no ha cambiado y entiendo que el presidente Fernández sí ha cambiado. Durante los últimos años hemos visto, durante los últimos meses, ya casi un año, hemos visto al presidente Leonel Fernández colocarse del lado correcto de la historia, asumir posiciones aún enfrentando a su propio partido de la Liberación Dominicana en defensa de la Constitución, de esa Constitución que él mismo reformó y en la que se lograron grandes avances para la República Dominicana. Hemos visto al presidente Fernández ponerse al lado de la oposición para lograr un Congreso más equilibrado. No se olviden nunca que desde el mismo principio que el presidente Fernández sale del PLD, se lleva a cabo una alianza tanto para las elecciones municipales como congresuales, que trajo como consecuencia que el 15 de marzo el Partido de la Liberación Dominicana perdiera 49 ayuntamientos. Eso no es cualquier cosa. Y hoy en día, para las elecciones congresionales del próximo 5 de julio, el país va a ver que la oposición dominicana va a poder no solamente alcanzar y ganar la candidatura presidencial, sino que también vamos a lograr una mayoría en el Congreso de la República. Solamente en lo que tiene que ver con los senadores, hoy en día, en más de 26 provincias, en las encuestas que hemos trabajado, está encabezando la oposición. Entonces, eso es un gran aporte de Leonel Fernández. Eso lo coloca en el lugar correcto, como dije en principio, en el lugar correcto en estos momentos, en el que el país está cansado ya de la forma, del manejo abusivo que se está haciendo de los poderes del Estado, del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en estos momentos de campaña. ¿Y eso no pasaba en la época del presidente Leonel Fernández también? Mira, yo creo que todos los gobiernos tienen sus luces y sus sombras. No te olvides nunca que yo vengo del Partido Reformista Social Cristiano. Nunca será lo mismo ante la historia, y no fue lo mismo en la realidad los gobiernos del presidente Balaguer de los primeros 12 años que los gobiernos del presidente Balaguer de sus últimos 10 años. Los hombres aprenden de sus experiencias, y en muchas ocasiones yo fui crítica del presidente Fernández, y si me tocara de nuevo tener que defender las causas que defendí, estaría en el mismo lugar, déjame decirte, porque cuando me tocó enfrentar junto a gran parte de la sociedad o llevar a cabo esa lucha por la defensa de los haitises en contra de la instalación de una cementera en pleno Parque de los Haitises, pues ¿cuál fue
¿Qué logramos? ¿Qué logramos desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil? Logramos sensibilizar a un presidente, a Leonel Fernández. Y creo que eso también habla bien del presidente Fernández, de que cuando tiene que rectificar, lo hace. Cuando es capaz de escuchar el clamor de un país. Y lo hizo en varias ocasiones con varios temas que nosotros mismos criticábamos y nosotros mismos enfrentábamos. Hoy en día lo vemos rectificar frente a la posición que había tomado con el uso de los fondos de pensiones, la devolución de un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. El presidente Fernández dijo hace un mes, y eso no es un secreto para nadie, que no estaba totalmente de acuerdo, que según las informaciones que tenía de las autoridades monetarias, eso podría traer una desestabilización, un alza en la prima del dólar y otras argumentaciones más que manejaba el sector financiero nacional. Sin embargo, el presidente Fernández el domingo le anuncia al país que luego de ver que el mismo Banco Central le echa mano, porque no hay que decirlo en palabras técnicas, vamos a decirlo en palabras llanas, le echa mano a 40 mil millones de pesos del Fondo de los Trabajadores para, como dice el parrafito del Ministerio de Hacienda, en parte para utilizarlo en obras de infraestructura. Un gobierno que lo que le quedan son 2 meses. Pero uno se pregunta, Sergio Elena, porque el presidente Leonel Fernández fue presidente durante 12 años. Los últimos 8 años el sistema de pensiones existía, un sistema de pensiones profundamente injusto para el trabajador. ¿Qué hizo él cuando tuvo todo el poder para cambiar eso, cuando tuvo un Congreso a favor para cambiar eso? Bueno, mira, no olvidemos que la Ley de Seguridad Social viene desde los años 90. Es en el año 2001, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que se promulga y se inicia su aplicación. Entonces, cuando llega el presidente Leonel Fernández en el año 2004, bueno, pues se implementa lo que manda la ley. En ese momento fue un gran avance para el país y era un reclamo de las grandes mayorías del país de que se estableciera el sistema de la seguridad social, que pudiéramos tener garantizado ahorros para nuestra tercera edad. Ahora, todos los sistemas hay que irlo perfeccionando. No todo nace perfecto, sino que producto del aprendizaje, producto de la implementación, se tienen que ir produciendo cambios. Y ya ese sistema requiere de algunos cambios que en la práctica estamos viendo que resultan muchas veces injustos. Es justo que un dominicano pueda, llegada a su tercera edad, poder disfrutar de una pensión digna, pero no es justo que un dominicano, pues te voy a poner un ejemplo, que esté cotizando en la seguridad social durante muchos años y en un momento decida irse a vivir al extranjero y que no tenga pensado volver aquí a la República Dominicana, pues que pierda su dinero, que no tenga forma de accesar a su dinero hasta que tenga más de 60 años. Entonces, esas son distorsiones que se han ido comprobando con los años en la medida que se ha ido aplicando. Entonces, eso es lo que puede engrandecer a un estadista, a un presidente. Primero, la experiencia de decir quién puede en estos momentos compararse con Leonel Fernández en lo que debe ser el entendimiento, la comprensión y las medidas que debemos de tomar para perfeccionar muchas de nuestras políticas que hemos ido aplicando durante los últimos años. Bueno, pues Leonel Fernández en estos momentos es el más aventajado. Y desde ese punto de vista, él, ¿qué es lo que ha dicho? Decía, bueno, podía ser inflacionario el utilizar los fondos de pensiones para darle un avance a los trabajadores. Pero luego de que es el mismo gobierno. Y no solamente eso, hacer que los trabajadores paguen, porque eso les resta a ellos. Pero tienen que aumentar la cantidad de tiempo de trabajo para poder tener la misma pensión que ya era pírrica. De hecho. Pero en este momento, María Cela, cuando ya es el mismo gobierno que toma los 40 mil millones de dólares y no para dárselo a los trabajadores, sino para emplearlo, como dice el Ministerio de Salud Pública, en obras de infraestructura, entre otras cosas, pues ¿qué es lo que uno entiende? Lo que uno entiende es que van a usar ese dinero para la campaña,
porque ¿de qué obras de infraestructura es que me están hablando a 2 meses de terminar un gobierno? Entonces, el gobierno tiene en estos momentos también 650 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. Esos son 44 mil millones de pesos. El gobierno, 36 mil millones de pesos. El gobierno tiene 150 millones de dólares que le dio el Banco Mundial. Con eso se redondean 44 mil millones de pesos. Bueno, pues vamos a utilizar eso en poder paliar la situación de crisis que hoy vive el pueblo dominicano. Pero aquellos dominicanos que hoy tienen que pagar la reinscripción del colegio de sus hijos y que solamente están recibiendo 8.500 pesos a través del programa FASE, ¿con qué van a pagar a reinscribir a sus hijos? Y aquellos que tienen que seguir pagando alquileres, ¿con qué van a pagar el alquiler? Porque el inquilino no se lo va a perdonar. Es posible que no te hayan cortado la luz, pero cuando termine el programa de emergencia te vas a tener que poner al día en la luz. Tienes que pagar los teléfonos. Entonces, con los 8.500 del programa FASE no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Vamos a ponerle el nombre que tú quieras. Fondo de pensiones, bono, lo que tú quieras. Hay que resolver el problema que en estos momentos tiene el pueblo dominicano, que de manera responsable muchos se han quedado en su casa para proteger su salud y la de sus familias. Pero ya a partir de mañana se reincorpora, más de 600,000 empleados a la economía, vuelven a trabajar. Tú has dicho que ese dinero, el gobierno ha recibido todos estos millones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero que esos 40,000 millones los va a usar para la campaña de Gonzalo Castillo en lo que queda del tiempo. ¿Tú has hecho esa acusación? ¿Cuáles son las pruebas? Pero claro que sí. El presidente Fernández, cuando dio la rueda de prensa el domingo pasado, todos conocemos que en la manera que él es muy sutil en la forma que expresa sus ideas, y dijo que le resultaba sospechoso que el Ministerio de Hacienda, en las motivaciones que daba para la compra a las AFP de esos 40,000 millones de pesos, pusiera que eran para obras de infraestructura. Entonces, yo te pregunto, María Cela, ¿de qué obras de infraestructura estamos hablando cuando tenemos 2 meses con las construcciones paradas? Vamos a iniciar en el día de mañana una reapertura gradual y el gobierno termina el 16 de agosto. Entonces, automáticamente, la gran mayoría del pueblo... Yo aquí hago de abogada del diablo. Hay una serie de obras que no se han terminado y tienen que concluirse. Eso también activa la economía cuando se activa la construcción por parte del sector público. Aquí yo haciendo de abogada del diablo. Sí, pero vamos a poder en estos momentos, en 2 meses, terminar obras por 40,000 millones de pesos. Tú no estás hablando de cualquier cosa. El número 40,000, Sergio Elena, me recuerda a aquellas declaraciones que dio Leonel en Nueva York en el año 2011, cuando dijo que tenía 40,000 millones para la campaña de Danilo Medina. Precisamente, esos son los números que el dominicano tiene en la cabeza y la gente los recuerda. Entonces, y lo que tiene él. Se habla de 40,000 millones de pesos en un momento que ya el gobierno ha recibido 44,000 millones de pesos y lo está manejando. Y todos sabemos, porque todos somos testigos, que las ayudas a través de los programas sociales y del programa FASE no le está llegando a todo el mundo. Claro, no le puede llegar, el Estado tal vez no puede llegar a todo el mundo, pero la gran mayoría, yo estoy viajando al interior, yo voy prácticamente casi todos los días a una provincia diferente y guardando los protocolos y las medidas de seguridad, tengo encuentro con los diferentes sectores, es decir, con los diferentes sectores de la vida productiva de cada provincia. Y cada uno lo que me señala es, nosotros tenemos 2 meses sin trabajar, pero a nosotros no nos está llegando ninguna ayuda del gobierno. En el sector turismo, tú hablas con los guías de turistas, no le llega ninguna ayuda. Tú hablas con los pequeños comerciantes, no le llega ninguna ayuda. Bueno, en el sector turismo está en fase también. No.
Pero que María Cela, los guías de turistas no están dentro de la economía. Esos son los bien, independientes que ahora también están en el programa PATI, que les va a llegar. La mayoría son los del sector informal. Y esos no están dentro de los programas FASE, ni fase 1, ni 2, ni 3, ni 4, porque tenemos esa, vamos a decir, ya se creó el programa PATI precisamente a partir de junio para ese tipo de Pero ¿por qué ahora, María Cela, por qué ahora, si desde es complicado. Óyeme, desde marzo, el mismo presidente Leonel Fernández dio unas declaraciones con 12 puntos de las acciones que debía de tomar el gobierno. Lo hizo el partido de oposición, donde mencionaba esos sectores. Ahora es que le van a dar. Yo me alegro porque lo necesitan, pero debió de ser hace 2 meses. Entonces, realmente mueve a suspicacia de, bueno, ahora que vienen las elecciones lo van a hacer. No, espérate, pero sí, háganlo. Si lo apoyamos. Bueno, yo aquí tratando de meterme, Diana, perdón, Sergio Elena, pero tenemos que hacer una pausa para continuar. En el próximo segmento seguimos hablando. Hay muchos temas, hay que hablar de ella, hay que hablar de doña Margarita, hay que hablar de muchas otras cosas cuando regresemos después de la pausa.